La primera parte de esta sesión la vamos a enfocar en discutir a grandes rasgos la importancia que tiene el estudiar las ondas armónicas, como fue el último que comentamos la clase de ayer. Y bueno, vamos a intentar pues darles las razones de por qué se hace esto. Aunque si ustedes ya han trabajado o tienen un conocimiento, por mínimo que sea, sobre las series de Fourier y la transformada de Fourier, pues ya seguramente se pueden dar una idea. Bueno, ¿cómo vamos a platicarles esto? Vamos a vamos a remontarnos a los cursos básicos que ustedes pues tuvieron desde el primer semestre. Y vamos a ver lo siguiente. A ver. Tenemos un conjunto de puntos que después podemos tratar como vectores que llamamos R3, si ustedes recuerdan, ¿no? Y este conjunto de puntos pues se forma por una triada de elementos, bueno, con esta notación. Tenemos estos tres elementos X, Y, Z, los cuales pues cada uno de ellos, aquí, perdón, cada uno de ellos sabemos que de manera individual son números reales. Bueno, si ustedes igualmente recuerdan, en este espacio que bajo ciertas operaciones de suma y de multiplicación podemos mostrar que forma un espacio vectorial. Pero bueno, lo que quiero comentar es recordar es lo siguiente. Si nosotros definimos un vector que ubique a cada punto en este espacio tridimensional, sabemos que este vector lo podemos representar de esta manera. Y generalmente a eso pues le llamamos que es un vector. Bueno, ustedes también recordarán que esta notación la podemos manipular un poco para obtener lo siguiente. Muy bien, y aquí resulta que visto de esta manera, de esta última desarrollo, esto que está aquí, podemos identificar tres elementos muy importantes que en el contexto de álgebra suele llamar, bueno, se le considera una base, ¿no? Se le conoce una base, incluso se le da el adjetivo de canónica para el espacio tridimensional o para R3. ¿Cuál es la importancia de tener una base? De que podamos definir este conjunto de elementos. Si no estoy mal, si lo recuerdo bien, con la base
se pudieran generar todos los vectores dentro del espacio, ¿no? Exactamente. Una vez que ustedes identifican una base, que en este caso es la más simple, la que tenemos aquí, este elemento a veces lo solemos llamar, por ejemplo, I, si vamos a la parte de física, J y K. Y en efecto, con estos tres elementos, ustedes pueden expresar cualquier elemento del espacio vectorial en términos de estos tres elementos. De hecho, se forma lo que se conoce como una combinación lineal de los elementos de la base. De esta manera, se me ocurre, ¿no? Un otro vector B que también ubica a cualquier punto, un punto arbitrario en este espacio, se va a expresar finalmente como un coeficiente alfa por el primer elemento de la base y más un siguiente elemento, bueno, un coeficiente beta por el siguiente elemento de la base, más un último coeficiente por el último elemento de la base. Y tenemos una combinación lineal de estos elementos. ¿Recuerdan? Mmm, para que un conjunto de elementos, como en este caso tres elementos, se pueda considerar base del espacio vectorial, ¿qué requisitos debe de cumplir? Por ejemplo, estos tres elementos, el I visto como 1,0,0, J 0,1,0 y K 0,0,1, deben de cumplir una característica o una propiedad importante para poder considerarlos como base, como elementos de este conjunto muy particular. Deben ser linealmente independientes. Muy bien, tienen que ser linealmente independientes. Esto también lo podemos ver de la siguiente manera. Bueno, aquí voy a borrar esto, esta parte. Voy a quedarme con este elemento. Desde el punto de vista de los vectores, como bueno, en el aspecto físico, digamos, no tanto como del aspecto matemático con espacios vectoriales, porque recordemos que eh, desde el punto de vista del álgebra lineal, un espacio vectorial no es solamente, o no debemos entenderlo solo como eh, rectas que se pueden ver como flechitas, que nos hablan de fuerza, que nos hablan de un momento de fuerza, que nos hablan de una velocidad, sino que un espacio vectorial es, una, es un concepto matemáticamente hablando mucho más general, porque podemos tener espacios vectoriales con matrices, espacios vectoriales de polinomios. Por lo tanto, bueno, regresamos un poco al aspecto con el que generalmente estamos habituados, la parte física. A ver, para que estos elementos puedan considerarse eh, los elementos base para los vectores, deben de cumplir una propiedad de ortogonalidad. Y esa propiedad de ortogonalidad se puede expresar de esta manera, de una forma muy simple. Si ustedes también recordarán, si tomamos el producto escalar de I con J,
¿Cuánto da este producto? Punto, o producto escalar. Uno. Es 0. Ah, ok. Es 0 porque justamente estos dos elementos son, si los dibujamos, Son perpendiculares. son, o sea, así es, tienen direcciones perpendiculares entre sí. Por lo tanto, su producto escalar es 0. Y así cada pareja, ¿no? de estos. Si tomamos I con K, por ejemplo, si tomamos J con K, estos son 0. Déjenme ver si no me falta otra combinación. JK. No, creo que no. Bueno, vean, esta característica va a ser muy importante. O sea, esta propiedad que estamos aquí notando es muy importante. ¿Por qué? Vean lo siguiente. ¿Qué pasará si este vector, el B, expresado de esta manera, lo multiplicamos escalarmente con, se me ocurre, con J? A ver, Quedaría ¿qué? Ajá. como 0 más 1 más 0, ¿no? 0 más 1 más 0. A ver, con los ceros, ¿por qué? Porque estaríamos multiplicando J por I, que es 0, Ajá, sí. J por J, bueno, y eso más J por J, que es 1, sería beta 1, más J por K, que es 0, y pues nos quedaría que J.B es igual a... Es beta, ¿verdad? Exacto, es beta. Ah, no, es igual a beta más... Beta por J, perdón. Beta por J.J, Ajá, pero como beta.j es 1, pues lo podemos obviar, ¿no? No lo claro. escribimos. Listo, así. Por lo tanto, ¿qué estamos observando? Que este elemento beta, el elemento que acompañamos aquí, se puede determinar haciendo el producto de este vector B con el elemento de nuestra base que está siendo afectado justamente por beta. A ver, tenemos una combinación lineal de 3 elementos base. Cada uno de estos elementos, para formar un vector B arbitrario, debemos que ajustar unas ciertas constantes aquí, alfa, beta y gamma. Si nosotros queremos conocer, a ver, ¿cuál es el valor exacto de beta, por ejemplo? ¿Con cuánto? Vean, voy a poner de esta manera. Cada uno de estos alfa, beta y gamma nos dicen cómo contribuye I, J y K al elemento B, a nuestro vector B. Y en este caso, utilizando esta operación muy simple que ustedes conocen, estamos conociendo, para el caso de J, su contribución a la combinación lineal. Es decir, estamos conociendo el coeficiente beta. ¿Hasta aquí vamos bien con la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, para el caso de esta base canónica, pues el procedimiento es bastante simple,
no representa tal vez mucha complejidad, pero esta idea se puede extender. Por ejemplo, esta es la base canónica, es la base o los elementos base más simple que podemos tal vez construir en el espacio tridimensional, pero pues no necesariamente tiene que ser esta la única, ¿no? Pueden ustedes definir otro conjunto de vectores base. Se me ocurre, por ejemplo, déjenme aquí. Vamos a retomar una idea similar a esta. Digamos que ahora, en lugar de estos I, J y K, tengamos unos elementos arbitrarios, ¿no? Distintos. Se me ocurre que sean un elemento U, también unitario, un elemento V y un elemento W. Donde U, por ejemplo, se me ocurre puede ser 1, menos 1,0. V, que tiene que ser ortogonal a este, puede ser el elemento, déjenme ver aquí, menos 1, menos 1, 0. Y W que sea 0,0,1. Bueno, este con raíz de 2, dividiendo para que sea unitario, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, pero pueden considerar cualquier otra forma. Bueno, el punto al que quiero explotar aquí es el siguiente. Si estos elementos van a formar una base, vamos a considerarlos como una base también en nuestro espacio vectorial, pues van a cumplir la propiedad de ortogonalidad. Van a ser ortogonales entre ellos. Por lo tanto, si tomamos el producto escalar de U con B, tiene que ser 0. El producto escalar de U con W también tiene que ser 0. Y de V con W también 0. Vean entonces, si nosotros nuevamente decimos, bueno, en esta combinación lineal, yo voy a formar mi elemento B, este que está aquí. Sé que cada uno de mis elementos de la base U, V y W contribuyen con cierta proporción, con cierto valor a mi elemento B. U con un coeficiente alfa, V con beta y W con gamma. ¿Con cuánto contribuye el elemento W, por ejemplo? ¿Cómo podríamos calcular con cuánto contribuye? Es decir, ¿cómo conocemos el valor de su coeficiente gamma? ¿Cómo podremos saber con cuánto contribuye ese vector W a la combinación lineal para formar el elemento B? Para determinar gamma, dijo. ¿Qué es para saber la contribución gamma del elemento W? Sería multiplicar por vector unitario W. Sería multiplicar escalarmente nuestro vector que queremos construir con el elemento W. De esta manera, por las propiedades de ortogonalidad, vemos que esto es el producto de W con U y de W con V van a ser 0. Y como, bueno, no necesariamente es un requisito que se pide, pero si estos vectores son unitarios, pues
W.W va a ser 1, quedándonos simplemente gamma. Vean entonces que podemos saber la contribución que va a tener este elemento W a la combinación lineal a través de esta simple operación. Y por lo tanto, esta idea de la combinación lineal que ustedes vieron en su momento en álgebra, aquí estamos hablando otra vez de R3. Vean cómo la importancia que tiene, ¿no? Si nosotros encontramos un conjunto generador, como se le conoce, o una base de nuestro espacio vectorial, y queremos conocer para un elemento dado cuánto contribuye cada elemento de la base a la combinación lineal, pues podemos hacer esta operación para saber dicha contribución. Claro, si vamos a trabajar, digamos, si en este espacio vectorial está definido esta operación, porque puede haber muchas otras, no necesariamente el producto escalar. El usual, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta idea? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, las cosas no se quedan ahí. Podemos seguir avanzando con estas ideas. Vamos a elevar un poco el grado de dificultad ahora. Bueno, aquí vimos el caso concreto de R3. Podemos ahora tratar el caso por ejemplo, de este conjunto de elementos. Este conjunto de elementos van a ser todos los polinomios polinomios, vamos a decirlo así, de grado n, con coeficientes reales. Y un elemento de este conjunto, pues lo podemos escribir como A0 más A1 por X más, y aquí puntos suspensivos, hasta el elemento ANXN. No sé si este conjunto lo llegaron a ver tal vez como ejemplo. Tal vez no tal cual sus propiedades, pero al menos como un ejemplo ahí de espacios vectoriales. Aquí nosotros podemos identificar lo siguiente. Se puede demostrar que estos elementos, el 1, el X cuadrada, etcétera, hasta XN, por ejemplo, también son un conjunto linealmente independiente. Estos elementos. Por lo tanto, al ser un conjunto linealmente independiente, podemos pensar en que sean candidatos para hacer una base. Bueno, la base de qué conjunto sería? Bueno, pues podemos verlo de funciones continuas y derivables. Porque
estos elementos y en general los polinomios tienen la característica de que son continuos y son derivables. Por lo tanto, esta característica la podemos extender y justamente esto es lo que motiva a las series de Taylor, que para el ejercicio o la actividad que entregaron este fin de semana, muchos de ustedes utilizaron la expansión en series de Taylor de la ecuación, perdón, de la función exponencial. ¿Cuál es la idea en esas series de Taylor? Bueno, ya que vemos que estos elementos 1, x, x cuadrado, etcétera, son linealmente independientes y definen o se puede construir a partir de ellos una base, podemos decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x continua y derivable. Bueno, a nosotros nos gustaría poder expresar esta función arbitraria, que puede ser una función exponencial, seno, coseno, en principio la que uno quisiera, siempre y cuando sea continua y derivable, de la siguiente manera, como si fuese un polinomio. C0, C1x, C2x cuadrada, así sucesivamente. ¿Qué es lo que tendremos que encontrar aquí? Si queremos expresar esta función a modo de un polinomio, es decir, expresado en la base de 1, de x, x cuadrada, x cúbica, etc., pues lo único que hay que conocer ahora es con cuánto contribuye cada función. ¿Están de acuerdo? Es decir, conocer cuánto vale C0, C1, C2, etc., como sucedía para el caso R3. Bueno, aquí la forma de obtener estos coeficientes no es como el caso anterior de multiplicar un elemento aquí, por ejemplo, una función para que al momento de multiplicar con cada elemento de la base se haga un 0 y algún elemento nos quede como un 1. No, aquí es un poquito diferente por el tipo de espacio vectorial o de elementos que estamos trabajando. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podríamos determinar el valor de C0? Bueno, pues lo que se nos ocurre hacer sería evaluar la función en x igual a 0. Si evaluamos la función en x igual a 0, ¿qué nos queda del lado derecho? C0. C0. Muy bien. Y por lo tanto, listo, ya sabemos cuánto tiene que valer C0. La función que queremos expresar evaluada en 0. Bueno, ya tenemos el primer coeficiente en esta combinación lineal. ¿Cómo determinamos C1? No podemos evaluar en 0. Porque si hacemos este mismo juego, este elemento pues se nos anula y C1 pues queda indeterminado. No podemos conocer su valor. Bueno, pero ¿qué pasa si derivamos? ¿Qué queda a la derecha de esta expresión? C1 más 2C2X.
C1 más 2 veces C2 por X. Si, si seguimos con el siguiente elemento, sería 3 C3 X cuadrada y así sucesivamente con cada término. Ahora, si tomamos esta derivada y le evaluamos en X igual a 0, ¿qué nos queda? C1. C1, así es. Justo el elemento que estábamos buscando. Vean, por lo tanto, ya sabemos cuánto vale este segundo elemento de esta combinación lineal. Este C1 lo podemos igualar a la derivada, a la primera derivada de nuestra función original, la queremos extender como a manera de polinomio, evaluada en 0. Y así con cada uno de los elementos C2, por lo tanto, estará relacionada con la segunda derivada de esta función, evaluada en 0, C3 con la tercera derivada y así sucesivamente. Vean, por lo tanto, que básicamente si uno quiere expresar, en este caso, una función en términos de nuestra base, lo único que hay que determinar es con los coeficientes que nos indican con cuánto contribuye cada elemento de la base. Hasta aquí, comentarios, preguntas. Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, ya que estamos ahora hablando de funciones, derivables y que se pueden, bueno, continuas y derivables para este caso, vamos ahora a concentrarnos de toda esa amplia gama de funciones que tienen esta característica en aquellas que, evaluándolas correctamente, son soluciones de la ecuación diferencial de la onda. Es decir, ahora vamos a concentrarnos en ecuaciones que satisfagan esta ecuación diferencial. Es decir, que podamos decir con total seguridad que nos permiten describir ondas. Bueno, resulta que las funciones trigonométricas seno y coseno tienen la siguiente propiedad. Si integramos en un por ejemplo, de menos pi a pi, el coseno déjenme ver aquí, sería n, se me ocurre un nx, por seno de mx, diferencial de x, esto es 0. Cuando n es distinto de m. Bueno, de hecho, en este caso es general. Aquí es 0, sin importar cuánto vale n y m. Bueno, esta operación, que es evidentemente una integral, está tomando dos elementos
Y al operarlos nos está diciendo que su integral, que estos elementos bajo esta operación integral nos devuelve un 0. Si tomamos ahora menos la misma integral, pero ahora, por ejemplo, coseno de nx por coseno de mx, vean que aquí este término y este otro son distintos. En general podemos tomarlos distintos. Va a ser, nos dan resultado un 0 cuando estos son diferentes. Y también uno puede demostrar que cuando estos n y m son iguales, esta integral es distinto de 0. Porque básicamente lo que tendríamos es coseno cuadrado de nx o de mx, para que ustedes gusten trabajar. Y eso ya no es 0. Bueno, justamente esta característica o esta propiedad que se está aquí explotando es una extensión, una generalización de lo que les había planteado con anterioridad. Es decir, para el caso R3 decíamos I.J es 0, donde este punto nos está indicando el producto escalar que definimos para R3, ¿no? El que ustedes ya conocen. Aquí estamos extendiendo esta idea de esta manera. Estamos tomando dos elementos, dos funciones continuas, derivables, y bajo esta operación de integración, en este intervalo, estamos encontrando que es 0. Por lo tanto, aunque tal vez no parezca tan claro, esta operación nos está definiendo una especie de propiedad de ortogonalidad. ¿De acuerdo? Y bueno, y esto cómo nos ayuda entonces a lo que queremos. ¿Por qué entonces esto podría responder a la pregunta ¿por qué es importante estudiar ondas armónicas? Bueno, porque justamente para las ondas vamos a tener la siguiente característica o propiedad. Primero, y esto es parte de la actividad que ustedes tienen que demostrar en, me parece que era el ejercicio 3, Por lo tanto, este ejercicio, este inciso 3 o punto 3, va a ser muy importante. Vean lo que nos está diciendo. Bajo ciertas condiciones, nosotros podemos hablar de lo que se conoce como el principio de superposición lineal, que en R3, pues, como vimos, se explota bastante, ¿no? Podemos escribir mediante una combinación lineal cualquier elemento de ese espacio vectorial con la base adecuada. Bueno, para el caso de las ondas, tenemos lo siguiente. Siempre que trabajemos en un régimen para los cuales los desplazamientos, ¿no? La amplitud de la onda no sea muy grande, podemos hablar de una fuerza, la famosa fuerza restauradora que nos aparecía en el movimiento armónico simple, como aquella que tiende a que la partícula que está oscilando regrese a su posición de equilibrio. Bueno, bajo estas circunstancias muy específicas, podemos hablar del principio de superposición lineal, que es similar seguramente a lo que ustedes vieron o que les recuerda seguramente a lo que vieron en ecuaciones diferenciales, ¿no? Si conocen una solución de una ecuación diferencial, si tienen dos soluciones linealmente independientes, pues al sumarlas, saben que esa suma, lo que obtengan de esa suma, también va a ser solución de la ecuación diferencial.
Pues lo mismo algo parecido va a estar sucediendo aquí. Si tenemos dos soluciones de la ecuación de onda, Y1 y Y2, mediante el principio de superposición lineal, sabemos que una suma de estos dos elementos pues nos va a dar como resultado una nueva solución de esa ecuación de onda. Aquí los coeficientes que acompañan a estas dos soluciones son 1 en cada caso. Bueno, resulta que hay un teorema conocido como teorema de Fourier que nos dice lo siguiente. Cualquier onda que nosotros pudiéramos concebir, la podemos expresar en términos de ondas senoidales. Cada una de estas ondas senoidales con su propia frecuencia, con su propia longitud de onda y amplitud. De tal manera que al hacer justamente esta combinación lineal de todas ellas, podemos reconstruir una onda donde no tengamos justamente un patrón ahí senoidal, sino que como vemos aquí, puede tener una forma muy compleja, pero lo que estamos, o este resultado, este teorema nos está asegurando es que nosotros podemos expresar esta función, esta onda, con un perfil bastante complejo, en términos de ondas senoidales que evidentemente son más simples. Esa es la importancia que tiene el estudiar las ondas senoidales. Podemos hacer una descomposición en términos de estas ondas de cualquier otra onda, por muy compleja que ésta sea. ¿Cuál va a ser el secreto? Pues simplemente, como era en el caso de R3 o de los polinomios en la serie de Taylor, conocer correctamente con cuánto contribuye cada una de estas ondas. Cuánto vale el coeficiente que acompaña a esta primera onda, cuánto vale el coeficiente de esta otra, de F3, de F4, F5, etc. Y conociendo esos valores, es que nosotros podemos, por lo tanto, reconstruir la onda. ¿Queda clara la idea? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces en conclusión, la importancia de estudiar las ondas es porque se pueden descomponer en ondas más simples, Las bueno, ondas en funciones. así es, las ondas senoidales es como tu base canónica. Vamos a pensarlo así, la base canónica en R3 y J y K. Son elementos bastante simples. Tienen un 1 en cada uno tiene un 1 y ceros en las entradas X y Z. Y esos vectores I, J y K, además de ser simples, son ortogonales entre sí y son unitarios. Por lo tanto, tú puedes, con esa base muy sencilla, tú puedes escribir cualquier vector en R3. Aquí algo similar. Las funciones senoidales son bien comportadas, ¿no? Son derivables, son continuas, son evidentemente periódicas, como vimos tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, son las funciones más simples que pudiéramos trabajar para hablar de una onda. Por esa razón es que es la importancia, porque son muy simples. Y dependiendo de cómo las mezcles, puedes obtener una señal o una onda más elaborada. De hecho, eso es lo que da pie a lo que se conoce como la serie de Fourier. Vean lo que está sucediendo aquí. Estamos evaluando o expresando, mejor dicho, una función que en principio puede ser lo más general que ustedes usen. Puede tener algún perfil, hablemos de funciones conocidas, una x cuadrada, una línea recta, puede ser, no sé, una que tenga forma logarítmica, no sé, algo por el estilo.
Y lo que se está diciendo es que, bueno, ok, esa señal que tú tienes aquí del lado izquierdo, lo puedes expresar mediante una combinación lineal de cosenos y de senos. ¿Y por qué de estos elementos? Porque además entre ellos satisfacen esta característica, que tienen una propiedad de ortogonalidad. Por lo tanto, podemos decir que estos elementos, seno y coseno, forman también una especie de base. Y al ser una base, como sucede en R3, pues si conoces estos coeficientes AN, BN, ya puedes expresar esta función en términos de estos elementos. Aquí un error, aquí es A0. Aquí es un A sub 0. ¿Y cómo podemos determinar cuánto vale esa AN y BN? Pues, aunque aquí no escribo explícitamente cómo determinar AN, BN, la idea es, bueno, pues, similar a lo que hacíamos al ejemplo que les puse en R3 con los vectores U, V y W. Si yo quiero conocer AN, por ejemplo, pues voy a tomar mi función, la voy a multiplicar por coseno de n con todo este argumento y lo voy a integrar en el intervalo de menos pi a pi. Y así con cada uno de estos elementos. Como en ese intervalo se cumple esta característica de menos pi a pi, el coseno de nx por seno de mx es 0, pues evidentemente los elementos, la integral de esta parte se va a hacer 0, por lo tanto los bn ya no me interesan, y en esta integral me va a quedar justamente los an que estoy buscando. Y conocido cuánto vale la AN, en este caso, pues ya tengo este primer coeficiente. Si quisiera calcular Bn en esta serie de Fourier, en esa expansión o combinación lineal, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre hacer para conocer ahora Bn? Multiplicarse por el seno y todo su argumento. Así es. E integrar. Correcto. Como ahora estamos interesados en conocer Bn, la forma de despejarlo, entre comillas, es la función así escrita, multiplicar toda ella por la función seno con el argumento correspondiente aquí mostrado. Entonces, el seno multiplicando f de t, y del lado derecho, el seno multiplicando a 0, el seno multiplicando a este coseno, y propiamente a esta función en color rojo, el seno. Y después se integra en el intervalo de menos pi a pi, en el que sabemos que esta identidad o esta igualdad se cumple, y ahora los que se hacen 0 son estos términos, bajo esa integral. Entonces, integrando, esto se hace 0. Aquí, como vamos a tener un seno al cuadrado, pues bueno, ya ahí con cambios de variable, con la técnica que ustedes gusten, resuelven la integral. Claro, también habrá que resolver esta integral que nos aparece aquí, y listo, ya conocen de esa manera el valor de ese coeficiente
BN. Bueno, para esto verlo a manera de una especie de figura, déjenme mostrarles lo siguiente. Seguramente alguna de estas imágenes ya las habrán visto en internet o si conocen algo de series de Fourier, pues igual las habrán conocido. Vean lo que está sucediendo aquí. El círculo mayor nos está representando un movimiento oscilatorio alrededor de la circunferencia con una cierta frecuencia del movimiento alrededor de este círculo. Pero lo que se está haciendo también tomando en cuenta o añadiendo son otros movimientos igualmente periódicos y así cada vez elementos de radio más pequeño pero de frecuencias más altas. Pueden ver ahí que están oscilando en los círculos más pequeños, oscilan con mayor rapidez. Bueno, pues al tomar en cuenta estos elementos, es decir, la combinación lineal de todos ellos, con algunos coeficientes adecuados a n y bn, vean lo que se está reproduciendo. Una señal cuadrada o con un perfil cuadrado. Entre más elementos se sumen a este arreglo, en este circulito que está, estos círculos que están ahí rotando, más se aproxima la onda cuadrada. Exactamente. Estos picos que se ven se van a ir atenuando, se vienen aplastando, van quedando más horizontales y estamos reproduciendo la onda cuadrada. Aquí es otro caso. La misma tipo de señal, pero vean que hay un perfil ahí senoidal, que es como que la base, y sobre de esta base estamos añadiendo términos, o en este caso ondas armónicas con distintas amplitudes, distintas frecuencias, de tal manera que la suma de todas ellas nos va reconstruyendo un perfil que se asemeja cada vez más a la onda cuadrada. Aquí tenemos otra forma de visualizarlo. Tenemos un perfil senoidal, tenemos un circulito con radio más pequeño, con distinta frecuencia, y así cada uno de los círculos que tal vez apenas se alcanza a distinguir. Pero al sumarlos todos ellos, con un adecuado AN y BN, se reproduce esto. Y no solamente podríamos construir este tipo de señales, así que ustedes seguramente ya han visto en los cursos correspondientes de señales, por ejemplo, de diente de sierra, cuadradas o de otro estilo, sino que se podría hacer algo como esto, que igual seguramente tal vez lo habrán visto en internet. Vean, se está con la combinación adecuada de estos pequeños círculos, cada uno de ellos puede estar representado justamente a través de una onda senoidal, se puede reproducir una figura que en principio pues no necesariamente es una onda, sino que es una función Una forma más específica, ¿no? más específica y tal vez más compleja. Ok. Y solamente lo que se está haciendo es tomar en cuenta círculos, vectores, ahí vean flechas, que solamente están rotando alrededor de su propio círculo, nada más. Y cada una de ellas respecto a la otra está desfasada, tiene distintas amplitudes y distintas frecuencias, pero la combinación de todas ellas pues permite obtener figuras de este estilo. Esa es la importancia de estudiar justamente en general las ondas senoidales y vistas como ondas, las ondas armónicas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Con esta parte?
Bien, déjenme decirles que la historia no termina ahí. Si bien la serie de Fourier nos permite expresar una onda en términos de ondas armónicas, que son mucho más fáciles de trabajar, resulta que para la parte de telecomunicaciones o incluso hasta de informática, se define un nuevo ente matemático conocido como la transformada de Fourier, pero que tiene en su base, en su corazón, la misma idea de las series de Fourier, es decir, expresar una perturbación, una onda, en términos de funciones armónicas o de ondas armónicas. Ya habíamos visto que estas, bueno, no solamente aquí, sino que en su curso de números complejos, ¿no? Que las funciones cosenos y senos, pues en la práctica, o para algunas situaciones, conviene expresarlas en términos de exponenciales complejas. Bueno, pues la transformada de Fourier lo que hace es algo similar. Considera que estas sumas, ¿no? Estos elementos que están aquí, pueden, en lugar de ser una suma de elementos, bueno, una suma discreta como se le conoce, es decir, de elementos que podemos asociar o identificar con los números naturales, pueden ser estar muy juntos, y esta suma ahora se transforma en una integral. Y lo que estamos diciendo es algo similar. Si tienes una onda, una señal, en lo que se conoce como el dominio del tiempo, con la transformada de Fourier, pueden ustedes conocer cuáles son las frecuencias que contribuyen a esa función que ustedes pueden conocer en el tiempo. Es decir, hacen una especie de conocimiento de cuánto contribuye cada una de estas frecuencias a su señal original. Eso equivaldría a decir cuál es el valor de cada uno de los coeficientes. Habrá ondas o señales que contribuyen más que otras. Bueno, pues justamente esta transformada de Fourier lo que les permite conocer es con cuánto contribuye cada una de estas señales a la señal original. De esta manera, déjenme ahora compartirles otra imagen. Tenemos comportamientos como este que está aquí. Igualmente, tal vez esto lo han visto en internet. Esto que se acaba de visualizar ahí en el fondo con varias líneas de color azul es justamente la descomposición de todas las ondas con distintas frecuencias que contribuyen a formar la señal que nosotros podemos estar viendo en un osciloscopio o en algún programa, ¿no? de cómputo. Si ustedes como parte de sus pasatiempos o conocen a alguien que trabaja justamente en música, por ejemplo, pues seguramente este tipo de resultados o de aplicaciones, pues para estas cuestiones de música, pues son el pan de cada día, ¿no? Por ejemplo, una aplicación que se puede tomar es ¿cómo se llama? En esta aplicación que les permite a ustedes saber el nombre de la canción, escuchando unos minutos de alguna pista, ¿no? Solamente la acercan a la fuente de sonido de la música. La aplicación hace lo suyo y les dice el nombre de la canción. Pues justamente lo que hace es esto. Analiza el sonido que le llega a través de las frecuencias, compara ese catálogo o ese patrón de frecuencias que recibe con algún catálogo que tiene ya predefinido,
o que pueda acceder a él a través de internet, y de esa manera ya les dice cuál es el nombre de la canción. Incluso los sistemas de reconocimiento de voz lo que hacen es aproximar el tono de nuestra voz con el que tiene almacenado en su base de datos. Así Compara es, las funciones, las aproxima y pues te dice si es correcto. Bueno, te da acceso a cualquier sistema o no te lo da. exactamente. Lo que hace es, hablando de la voz humana, cuando ustedes registran su voz, lo que hace el programa es descomponer su voz en las frecuencias que ustedes están emitiendo cuando hablan, las registra y posteriormente cuando alguien intenta acceder que no sea ustedes, la compara la voz, igualmente la expresa en términos de frecuencias, las compara con el dato que ya tiene previamente registrado y si no empata al 100%, pues no da acceso. Básicamente eso es lo que hace. También ¿cómo se llaman estos? Los sintetizadores. ¿Cómo se llama esta aplicación o para que utilizan recientemente varios de los cantantes? El playback. No, es El autotune. exactamente. Lo que hacemos ahí, bueno, no hacemos, sino que cómo es el funcionamiento. Igual bueno, vean lo que puede suceder aquí. Si nosotros tenemos un sonido, hablando propiamente de señales de audio, lo descomponemos a través de la transformada de Fourier, es decir, podemos conocer las frecuencias que forman, ¿no? Este sonido. Pero no solamente eso, sino que podemos modificar, digámoslo así, los coeficientes o la contribución que tiene cada una de las señales, favoreciendo unas, atenuando otras. De tal manera que cuando reconstruimos de nueva cuenta el sonido, podríamos mejorarlo y obtener un audio digamos, donde ya los gallos, que a veces las personas que no tenemos ninguna preparación en música, pues se nos escucha y pues ya, ¿no? Sale al mercado la última canción, donde pues ya ha sido, la voz del cantante ya ha sido tratada de tal manera que se ha mejorado. Esa es la importancia que justamente tienen las ondas armónicas de perfil senoidal. Y en particular, la aplicación de la transformada de Fourier. Por lo tanto, pues ustedes en su celular, si han tenido estas aplicaciones para reconocimiento de canciones o incluso también las fotos, también para hacer su tratamiento, eh, para poder transmitir alguna imagen, para poderla editar, por ejemplo, muchas en Instagram, etcétera. Lo que se hace es toda esa información que te guarda la imagen a través de píxeles, aplicarle transformaciones de este estilo, similares a la serie de Fourier, para modificar justamente esos patrones de píxeles, similar a lo que sería con las frecuencias, mejorar algunos píxeles, disminuir tal vez el valor de otros píxeles, etcétera, y por lo tanto tenemos el filtro que después utilizamos, subimos a Instagram, a la red social que ustedes gusten, y listos para recibir los likes. Preguntas, dudas sobre pues este breve apartado sobre cuál es la importancia de estudiar justamente estas ondas armónicas. Como ven, no es muy simple, o sea, el trasfondo es muy simple, pero las aplicaciones, vaya, son, son muy variadas y las aplicamos en la vida cotidiana casi que, pues de diario, ¿no?
En el grupo de Telegram les voy a compartir una serie de videos que encontré que si ustedes, bueno, ya sea que ya hayan trabajado series de Fourier, transformada de Fourier, o apenas vayan a ver alguno de sus cursos más adelante, para pues que ustedes conozcan, ¿no? Cuál es el trasfondo no solamente matemático, sino justamente estas aplicaciones que les comento y tal vez muchas otras, que para pues más adelante en algún proyecto que tengan, pues ustedes justamente tengan la idea de cómo utilizar, cómo explotar esto que se está viendo en las transformadas o series de Fourier para pues justamente lo que ustedes bueno, planean realizar, ¿no? O lo que se encuentran en su momento. De igual manera, les comento que el 30 de abril, si no mal recuerdo, un matemático aquí mexicano, no recuerdo en qué universidad trabaja, va a dar una conferencia sobre justamente series de Fourier. Digamos, va a revisar su parte histórica y algunas aplicaciones. Así que si igualmente les voy a compartir en el grupo de Telegram el link para el registro, si es que si desean inscribirse y si están interesados en ahondar un poquito más, no solamente la parte de las aplicaciones, sino la parte histórica, conocer un poco sobre lo que motivó justamente a obtener ese tipo de resultados. Bueno, pues ahí les dejaré el link. Y bueno, pues en general esto es lo que les quería comentar acerca de la importancia que tiene justamente el estudio de estas ondas armónicas. Si no tienen algún comentario, alguna pregunta adicional, vamos a continuar con la siguiente parte. Igual solamente vamos a introducir, bueno, veamos ahora cómo andamos a tiempo para seguir avanzando. Bien, lo que vamos a trabajar ahora es, ya que entendemos que estudiar las ondas armónicas en la práctica representa una gran ventaja, vamos ahora a definir y a conversar acerca de las ondas en 3 dimensiones. Digamos que ya hablamos de una perturbación que ocurre en una unidimensional, ¿no? A lo largo del eje X. Pero realmente, por ejemplo, si hablamos del sonido, y esta perturbación no ocurre de forma unidireccional, sino de hecho, por ejemplo, cuando una bocina emite sonido, esta perturbación la propaga en distintas direcciones, no en línea recta. Bueno, por esa razón es que ahora vamos a tratar las ondas en el espacio. Pero no nos vamos a restringir a hablar de ondas senoidales, porque ya vimos que hablar de las ondas senoidales, pues prácticamente equivale a hablar de todas las ondas posibles. Bueno, para hablar de las ondas en el espacio, vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a considerar 2 puntos en el espacio, y estos puntos pues van a estar contenidos en un plano, ¿no? Tenemos un plano en el cual tenemos estos 2 puntos. Ahora, no sé si recuerdan, por ejemplo, de cálculo vectorial, cómo construir la ecuación de un plano. Se necesitaba la normal y 2 puntos en el plano, algo así, ¿no? Exactamente, así es. Por lo tanto, en este caso ya tenemos los 2 puntos, ¿no? Tenemos los puntos A y B que están contenidos en el plano. Por lo tanto, podemos definir un vector que esté contenido en el plano y que pase por los puntos A y B, y después definir un vector normal u ortogonal a ese plano,
Y ya hacer un poquillo de álgebra y ya tienen ustedes la ecuación del plano. Muy bien, pues justamente es lo que vamos a hacer aquí. Dados estos dos puntos A y B, que están en un plano, primero vamos a utilizar los vectores de posición para cada punto y con ellos construimos su resta, R menos R0, el cual va a estar contenido en ese plano. Bien, pues siguiendo justamente esa idea, tenemos la siguiente imagen, el siguiente gráfico. Vean, aquí tenemos nuestros puntos A y B. El punto A vamos a dejarlo fijo con coordenadas x0, y0, z0. Este punto está ahí anclado. Mientras que el punto B con coordenadas x, y, z, pues digamos que se puede mover por todo el plano, que aquí está dado por esta figura en color azul. Si nosotros construimos los vectores de posición, como ya se comentaba hace unos instantes, tenemos el vector R0, el que está en color amarillo, que va del origen de nuestro sistema de coordenadas al punto A. Y el vector R, que va del origen de coordenadas al punto B. Si tomamos ahora, si construimos la resta de estos dos vectores, pues vemos que el vector está en color rojo y este vector está justamente como queremos en el plano. Por lo tanto, ya estamos ahí trabajando directamente puntos en ese plano en color azul. Ahora que que hay que construir o definir pues un vector que sea ortogonal, no a los vectores R0 y R, sino a esta resta, ¿no? A este vector en color rojo. Decimos entonces, sea ahora este vector K ortogonal al plano. Como este vector va a ser ortogonal al plano, pues lo va a hacer en particular con este vector en color rojo que ya habíamos definido. Y por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Cómo podemos decir que esos vectores son ortogonales? ¿Su producto punto es cero? Exactamente. La manera de garantizar esta idea de que sea ortogonal, matemáticamente hablando, se traduce en escribir que el producto escalar entre el vector K, que se está dibujando aquí en color blanco, y el vector en color rojo, R menos R0, sea 0. Con esto ya estamos garantizando que, bueno, justamente la condición que estamos buscando, que sean ortogonales. Tenemos esta condición. Hacemos un poquillo de álgebra aquí. ¿Y qué podemos observar en esta última expresión? Bueno, el vector K que habíamos definido, va a tener una cierta dirección que justamente va a ser ortogonal al plano. Por lo tanto, su dirección ya está perfectamente definida. No la podemos modificar, porque si lo hacemos, deja de ser ortogonal y pues esta propiedad, esta ecuación, deja de ser cierta. Bueno, por lo tanto, cuando se haga el producto del vector K con el vector R0, como R0 nos está hablando de un punto que previamente está fijo en el espacio, esta cantidad es una constante. Lo que valga, el número que sea, es una constante. Pero como este R
nos estaba ubicando al punto B y dijimos que este punto B era libre de moverse, ¿no? O de ubicarse en cualquier región del plano, quiere decir que X, Y, Z no son valores fijos. Son cantidades que van a estar cambiando. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que el producto escalar entre K y R es constante, siempre va a ser constante. Y si ustedes recuerdan justamente que eso es como es el procedimiento para encontrar la ecuación del plano, pues esto les va a dar un número. Y las coordenadas X, Y, Z quedan contenidas o quedan explícitamente en esta parte, en la parte izquierda. Y por lo tanto, pues ustedes evalúan X, Y, Z y pues les va a dar justamente un punto que va a estar contenido ya en el plano. Bueno, lo que estamos haciendo, por lo tanto, con esta simple idea es definir un plano, pero no solamente eso. Este plano la idea del plano la podemos extender de tal manera que con este plano podamos definir el valor de una onda armónica en el espacio tridimensional. ¿De qué manera? De esta forma. A ver, aquí les pongo toda la idea en general. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Como esta es una cantidad que se mantiene constante, la podemos utilizar como parte del argumento de una función seno, k.r, es un escalar. Y al restarle este factor, noten que lo que estamos haciendo es construir una perturbación, porque tenemos una función en el espacio y en el tiempo, que se va a estar propagando en una dirección que vamos a llamarle derecha. O bien, si queremos utilizar la notación de números complejos, podemos utilizar esta otra representación. De hecho, esta es la más cómoda que uno puede definir para tratar las ondas senoidales. Bueno, tenemos la amplitud, tenemos la función exponencial y el argumento de esta exponencial compleja pues es justamente k.r menos omega t. Es decir, que en el k.r está contenida la información del plano, como construimos justamente hace unos momentos. Bueno, pero ¿cómo es que este plano nos va a estar dando información de una onda, de una perturbación en el espacio tridimensional? Bueno, pues lo que sucede es lo siguiente. Vean aquí tenemos varios planos que están dirigidos a lo largo, o que todos ellos son ortogonales al vector K, por construcción. Bueno, cada plano está coloreado con un determinado, para la redundancia, color, ¿no? Lo hemos dibujado con un color específico. ¿Por qué? Porque cada valor del plano nos está dando el valor de la onda en ese plano. Comenzamos yendo de adelante hacia atrás, comenzamos con el plano en color azul. Aquí la onda tiene un valor concreto. Si nos vamos al plano que está en color verde, la onda tiene otro valor. Si nos vamos al plano en color amarillo, tiene otro valor y así sucesivamente. Sin embargo, va a ocurrir lo siguiente. Al tratarse de una función periódica, va a ocurrir que el valor que tome en uno de los planos, por ejemplo este plano en color rojo, se va a volver a repetir el mismo valor de la onda en un plano anterior o posterior, como ustedes gusten tomarlo. Eso nos va a definir la longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda es la distancia en la dirección espacial en los cuales la distancia en los puntos en los cuales la onda toma el mismo valor. Lo mismo está sucediendo aquí, pero no en un punto, en una línea recta, sino en un plano completo. Si esto lo visualizáramos justamente como la onda senoidal, eso es lo que veríamos. Vean, todos los puntos que están en este plano tienen el valor cero de la onda senoidal.
esta línea vertical me está representando un plano. Estamos viendo esta misma figura, pero lateralmente. Bueno, todos estos puntos tienen en común que la onda senoidal en este plano, su valor es 0. Después tenemos el siguiente plano, en el cual todos los puntos tienen en común que la onda senoidal tiene el valor máximo. En verde tenemos otra vez puntos en los cuales la onda senoidal toma el valor 0, pero algo importante, aquí estamos hablando de media longitud de onda. Seguimos avanzando en el siguiente plano. Ahora, en el plano que está aquí en color azul representado, nos está hablando de todos los puntos en los cuales la perturbación tiene el valor mínimo o amplitud mínima. Nos vamos al siguiente plano, ahora nuevamente en color rojo, porque nuevamente la función o la onda senoidal tiene el valor 0, pero ahora sí estamos hablando de una longitud de onda completa. Y así estos planos se van repitiendo, uno tras otro, y en cada plano estamos hablando de puntos en los cuales el valor de la onda tiene el mismo valor. Eso es lo que conocemos como la onda plana. Y es así como modelamos una perturbación que se propaga en el espacio. Una serie de planos, uno tras otro, en los que en cada plano el valor de la onda toma un valor específico. Y si esto lo viéramos evolucionar el tiempo, cada uno de estos planos cambiaría de color. Imagínenlo aquí, no tengo el gráfico, el GIF, pero sin embargo los puedo pasar por el grupo para que lo tengan, la imagen. Pero básicamente tendremos una serie de colores que se están alternando dependiendo del valor de la onda senoidal que va tomando en cada plano. Y al seguir los colores, cómo van cambiando de tonalidad, lo que tendríamos es la misma idea que teníamos aquí. Conforme cada punto se iba desplazando de su posición respecto al punto de equilibrio, veíamos que había algo que se estaba propagando de izquierda a derecha. La misma idea está queriéndose representar aquí. Esos planos van alternando de color y cada color está representando el valor concreto que toma la onda en ese plano. Vean que ya no es un punto nada más, sino ya es un plano completo, ya es una colección de puntos más grande en el cual es la onda, pues ya toma un valor más específico. Bien, pues esto será la función de onda plana que vamos a retomar más adelante cuando echemos un vistazo a las ondas electromagnéticas, porque justamente las ondas que nos llegan provenientes del Sol o de alguna otra fuente lo suficientemente alejada, pues tiene este perfil. ¿Preguntas, comentarios sobre esta última parte? Lo que hicimos aquí lo único fue cambiar de una recta a unos planos para ver la transmisión del movimiento de las ondas. Así es, digamos que en lugar de seguir trabajando en la dirección X o una dirección, o sea, línea recta, lo que estamos aquí observando es una perturbación más general, es decir, que se puede propagar en todo el espacio. Y aquí el vector K, el que
justamente es ortogonal a los planos, nos está dando la dirección en la cual se está propagando nuestra onda. Aquí el vector k puede estar o en el eje X, en el eje Y, en el eje Z o en cualquier otra dirección. Y las ondas o estos planos que estamos dibujando van a seguir dicha dirección. Por lo tanto, pues vean, ya estamos extendiendo la idea de una perturbación que se propaga en todo el espacio. Y no solamente eso, dependiendo de qué valores esté tomando la onda en cada plano, podemos definir también una longitud de onda, el valor de la onda en cada plano, y recuperando, tal vez no de forma muy clara, pero está implícita la forma senoidal que estamos nosotros proponiendo que tienen que tener estas ondas. Les voy a compartir un GIF a lo largo de este día para que vean justamente cómo esto evoluciona en el tiempo, y eso les puede ayudar a entender, ¿no? Porque aquí, como está, digamos, la imagen congelada, tal vez no es muy claro entender cómo está dando esta perturbación. Pero bueno, con un GIF o una imagen animada ya, espero ya les quede claro. Y si surge alguna duda, pues el viernes, que vamos a seguir avanzando en esta parte, pues resolvemos las dudas que surjan tras observar el GIF o ver los videos que también les voy a compartir. Bien, jóvenes, pues bueno, esto último tiene que ver, repito, con las llamadas ondas planas. Y pues el día viernes vamos a conversar rápidamente cuál es la ecuación diferencial que estas ondas van a satisfacer. Y seguiremos hablando de otros tipos de onda que igualmente van a ser muy importantes a la hora de describir perturbaciones.